¿Qué tal? Mi nombre es Norma Araceli González López. Soy aspirante a la licenciatura en Derecho. Esta es la investigación documental y de campo, el informe final. El tema que yo elegí fue la licenciatura en Derecho. Se tiene como introducción que la licenciatura en Derecho es una de las carreras con más auge a nivel nacional y mundial. Esta carrera permitirá a los aspirantes, estudiantes y egresados pertenecer a muchos casos jurídicos y legales y ayudará a apoyar con el bienestar de la sociedad. ¿Por qué estudiar esta carrera? Es una carrera en la cual se podrán obtener muchos beneficios, tanto personales como profesionales, laborales y económicos. También abrirá muchas puertas profesionalmente. No forzosamente tendría que ser en el campo jurídico, sino también podría ser en el campo económico y en otros muchos ámbitos en los que es importante estar familiarizado y conocer las leyes y el derecho, tal caso como puede ser el marketing, el emprendimiento, la consultoría, la política o la administración pública. Dice que el derecho está presente en todas las realidades humanas. Esto se debe a la versatilidad que tiene que ver con su carácter omnipresente. El derecho está en todas las fases de la vida del hombre, desde que nace hasta que muere, pasando desde el registro, por el matrimonio. Detrás de un terreno cultivado en el campo hay una escritura de propiedad y detrás de un ordenador hay un reglamento de protección de datos y está para resolver problemas. Esto quiere decir que regula la convivencia y la actividad humana. Nada escapa de las leyes. Tal es el caso que existen por eso los reglamentos, los tratados, los contratos, que es lo que hace que el derecho resuelva estos problemas, aportando soluciones que marca la ley. El objetivo es que las personas tendrán la noción que estudiar la licenciatura podrá ayudarlos directa e indirectamente en el ámbito legal, ya que tendrán el conocimiento necesario que se requiere del derecho. Podrán conocer el impacto que tiene esta carrera a nivel académico, social, nacional y mundial. Se demostrará que el derecho es parte importante en nuestro entorno social y laboral. El propósito es que al finalizar la investigación, hacer que las personas que están interesadas en la carrera vean que están en la línea correcta y que con más interés lo tomen, ya que el derecho es parte importante en nuestro entorno por cómo actuamos ante la sociedad. La metodología. El derecho comienza a ser objeto de estudio desde las primeras civilizaciones a partir del Código Hammurabi del año 1760 a.C. Los romanos fueron los máximos contribuyentes del derecho, tal como lo llamamos en la actualidad. La primera universidad fundada fue en el año de 1088 y esta fue la Universidad de Bolonia. Antes la mayoría de las universidades fueron muy elitistas, ya que solo un pequeño grupo de la población podía tener acceso a esta carrera. Esta carrera toma importancia tras el conflicto de la humanidad por los tratados entre estados, como la aparición, como la creación de organismos internacionales, la disolución y aparición de nuevos territorios. Esta carrera alcanza niveles históricos de matrículas las últimas 2 décadas del siglo XX, debido en gran medida por las políticas educacionales de los gobiernos como la creación de becas y créditos que permitieron el acceso de la clase media para poder cursar esta carrera. En México, las universidades que imparten esta carrera son el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana y la Universidad Tecnológica de México. Las bases teóricas son el elemento sociológico en el que dice que la sociedad es necesaria para el hombre, ya que a causa de sus múltiples limitaciones no puede realizarse como persona, sino viviendo en comunidad. El elemento científico
el que nos dice que ese elemento se refiere al análisis de los conceptos jurídicos fundamentales. Para ello debe profundizar en la observación de los fenómenos jurídicos, extraer los caracteres que son esenciales para construir en los conceptos. El elemento filosófico, que debe abarcar el universal jurídico en una búsqueda del concepto integral del derecho en el cual se expresa y representa la totalidad de la realidad jurídica. El alumno deberá imponerse de los conceptos fundamentales del derecho para el efecto de poder interpretarlos en la legislación, así como aplicará sus conocimientos tanto en su permanencia en la escuela, al igual que será capaz de llevarlos a su vida práctica. Los beneficios generales de estudiar la licenciatura en Derecho. Al ser egresado de la licenciatura en Derecho, se proporcionarán una serie de ventajas y oportunidades en el campo laboral como profesionalmente. Es una de las licenciaturas o carreras universitarias más solicitadas o pedidas en el campo laboral, puesto a que se necesita un abogado en la mayoría de las organizaciones o instituciones. Se necesita un profesional en derecho en la mayoría de las áreas, en especial las organizaciones y sociedades que se rigen mediante una serie de leyes y reglamentos que, de no ser cumplidas, traen consecuencias. El instrumento de recolección de datos. Lo primero que se realizó fue una elaboración de campo para poder recabar la información que se estaba investigando. Esto empezó el día 13 de mayo del 2019, en el cual me presenté en el corporativo a las 10:30, donde fui recibida por la recepcionista y estaba en el segundo piso la licenciada, a la que le hice la pequeña entrevista, porque se hizo una junta mensual de todos los líderes de unidad de negocio. Esta junta se extendió hasta las 3 de la tarde. Me dirijo de nuevo a la recepción para preguntar por la licenciada, encargada de llevar los temas legales de la empresa, y me comenta que la abogada no se encontraba disponible en ese momento, ya que estaba en una llamada importante con el dueño de la empresa. No me fue permitido tomar fotografías, ya que en el edificio donde están las oficinas centrales de la empresa existen varias oficinas más, a lo cual tienen una seguridad bastante reforzada. De ahí me citaron a las 12 del siguiente día, del día 14 de mayo, que me dijeron que se me iba a conceder la entrevista, pero de igual forma la licenciada no pudo. Me asignaron la entrevista hasta el día 16. Entonces ese día a las 8 de la noche se me confirmó que sería la entrevista. Después de la entrevista se hizo una serie de encuesta a 10 personas, en el cual se tuvieron los siguientes resultados. La primera pregunta que se realizó fue ¿qué edad tenían? La mayoría de los encuestados, que fue el 70%, me comentó que tenían una edad de entre 18 a 30 años. El 20% tenían más de 40 años y el 10% de 30 a 40 años. También la segunda pregunta que se realizó fue que cuál era su último grado de estudios. El 50% me dijo que estaba cursando la licenciatura o ya tenía la licenciatura concluida. El 40% se quedó en preparatoria o bachillerato, pero de estos muchos ya están en el proceso de iniciar la licenciatura. Y el 10%, que solamente fue una persona, me dijo que tenía la educación básica. La tercera pregunta que se realizó fue que si sabían lo que era el derecho. Y el 80% me dijo que sí.
y el 20% solamente me dijo que tenía poco conocimiento de lo que era el derecho. La siguiente pregunta que se realizó fue que si estudiarían la licenciatura en Derecho. Y me comentó que sí, el 40% me dijo que sí, el 30% me dijo que tal vez y el 30% me dijo que no. La siguiente pregunta que se hizo fue que si les gustaría debatir sobre temas para defender su punto de vista, a lo cual el 100% me comentó y me contestó que sí estaban dispuestos a defender su punto de vista que para debatir, o sea, encontrar un tema para debatir. La siguiente pregunta les hizo que si les gustaba leer. El 60% me dijo que sí y el 40% me dijo que les gustaba leer poco. La pregunta siguiente fue que si creían que estudiar la licenciatura en Derecho tenía beneficios a la sociedad. El 70% me dijo que sí, el 20% me dijo que no y el 10% que no tenían una idea. De esos 20%, de ese 70% que me dijo que sí tenía beneficios a las sociedades, porque tienen la creencia que estudiar esta carrera tiene demasiada facilidad para poder acomodarse en cualquier otro entorno. La pregunta siguiente fue que si creían que al estudiar la licenciatura en Derecho se obtendría un buen solvento económico. El 80% me dijo que sí y solamente el 20% me dijo que no. Y la siguiente fue que si creían que el campo laboral sería extenso después de estudiar la licenciatura en Derecho. Aquí me respondieron 50% sí y 50% no. Los que me respondieron que no fue porque estaban conscientes de que al ser una carrera con mucha demanda, no tan fácil podrían acomodarse en un buen empleo. ¿Por qué? Porque ya necesitan profesionistas muy bien preparados. Y la última pregunta que se realizó fue que por qué creían que las personas estudiaban la licenciatura en Derecho. El 50% me dijo que querían hacer justicia, que era por eso que estudiaban la licenciatura. El 40% me dijo que lo hacían por vocación o convicción. Y solamente el 10% me dijo que lo hacían porque tendrán buena solvencia económica. Las conclusiones a las que se llegó con este informe fue que de la encuesta realizada puedo confirmar que la mayoría de la gente sabe lo que es el derecho y cómo puede aplicarse tanto en la sociedad como en el ámbito laboral. También es importante mencionar que la gente a la que se le preguntó que si le gustaba leer contestó que poco, casualmente fueron los mismos que no estudiarían esta carrera, fueron los que contestaron que no estudiarían esta carrera. Esto se basa en que la gente no tiene la cultura de leer y al escuchar la carrera de derecho, la mayoría dice que no la estudiarían porque es una carrera que exige leer todo el tiempo. También se vio que al estudiar la carrera se podría tener una mayor posibilidad de poder laborar en cualquier empresa, ya que esta carrera, al ser muy demandada, exige muchos más profesionistas preparados para seguir cumpliendo con las normas establecidas y así seguir contribuyendo a la sociedad. Y esta fue mi presentación. Muchas gracias.